Un juez defiende a policías corruptos. Entonces la mujer negra se pone de pie como fiscal de E.U. Un gavilán golpea haciendo eco en la sala del tribunal abarrotada. Los espectadores estiran el cuello, la tensión espesa en el aire en el centro de todo. Una mujer negra serena se queda sola, los ojos ardiendo con una determinación justa. El juez se inclina hacia adelante, los labios retorcidos en una sonrisa desdeñosa, ansioso por desacreditarla. Todos anticipan una humillación rápida. ¿Cómo podría esta voz solitaria combatir el peso de la policía, el sistema y un juez aparentemente intocable? Sin embargo, detrás de la fachada tranquila de la mujer yace un secreto inquebrantable. En cuestión de momentos, toda la corte se dará cuenta de que la han subestimado gravemente y la justicia tendrá su día. Era una mañana fresca en el centro de Filadelfia cuando Jessica Morgan se apresuró a cruzar Marquette Street. Maletín en mano, la amplia sonrisa en su rostro ocultaba el estrés que pesaba sobre sus hombros. Hoy estaba programada para testificar como testigo clave en un caso de mala conducta policial, uno que había sacudido a su comunidad durante meses. Un reverendo local le había pedido a Jessica, una recién graduada de la Facultad de Derecho de Harvard, que ayudara a reunir pruebas y declaraciones después de una serie de eventos siniestros, una parada de tráfico injusta aquí, una paliza brutal allá y crecientes acusaciones contra dos oficiales de policía de Filadelfia conocidos en las calles como los gemelos de teflón. Los oficiales Brian Connelly y Shaun Baugh, a pesar de su historial irregular de quejas, estos oficiales siempre parecían salir ilesos. Patrullaban uno de los vecindarios más duros de Filadelfia, confiando en la intimidación, una red estrecha de amigos poderosos y el apoyo inquebrantable de un juez local que se rumoreaba que estaba en su bolsillo, el juez Eisen Caldwell. Todos en la comunidad sabían que Caldwell favorecía a la policía. Desde el estrado del tribunal de la ciudad de Filadelfia había desestimado innumerables quejas, dejando a las familias desconcertadas y a las víctimas sin recursos. La participación de Jessica comenzó modestamente. Ella comenzó recopilando declaraciones juradas de las víctimas, transcribiendo historias desgarradoras de intimidación y violencia. Pronto se convirtió en el rostro de la causa, joven, brillante e intrépida en su búsqueda de justicia. Trabajó hasta altas horas de la noche en una oficina abarrotada del centro comunitario, examinando montañas de papeles, secuencias de video de teléfonos celulares y cualquier pizca de evidencia que pudiera encontrarla. Los gemelos de teflón son responsables. Ahora se dirigía a una audiencia ante el juez Caldwell. La atmósfera en el vestíbulo del juzgado se sentía diferente ese día, tenso y expectante. Un grupo de manifestantes se había reunido afuera con carteles exigiendo justicia para las víctimas de la brutalidad policial. Las cámaras de televisión movían a la multitud. Los reporteros repetían actualizaciones especulando sobre el resultado de la audiencia. Algunos reconocieron a Jessica cuando pasó, algunos ofrecieron palabras rápidas de aliento. Estamos apoyándote, señorita Morgan, mientras otros preguntaban ansiosamente si realmente creía que podía llevar a estos oficiales ante la justicia. Jessica respiró hondo para calmarse, abriendo las altas puertas de caoba que conducían a la sala del tribunal 3B. Adentro el murmullo de conversaciones silenciosas llenaba la galería. Las familias de las víctimas estaban sentadas a un lado y al otro lado. Oficiales uniformados estaban sentados en silencio. Unity detrás de Connelly y Baugh. Al frente de la sala, encaramado en un alto dais de madera, estaba el juez Caldwell mismo. Era una figura imponente con rasgos afilados, sus ojos estrechos escaneando la sala con una mirada desapasionada mientras Jessica se acercaba a la mesa del demandante. Su mirada se dirigió brevemente a Caldwell, la más leve. Unas sonrisas burlonas se dibujaron en sus labios, como si ya hubiera decidido el caso antes de que comenzara. Jessica dejó el maletín y revisó mentalmente sus notas. Había pasado incontables horas preparándose. Conocía la ley, tenía testigos creíbles y creía que la verdad prevalecería. La pregunta era si el juez Caldwell permitiría que se escuchara la verdad. El reverendo Howard Newton, un líder comunitario muy respetado, se había encargado de ser el primer testigo. Vestía un elegante traje azul marino. Apretaba una Biblia desgastada en una mano. Al prestar juramento en el estrado, su testimonio pintaba un retrato crudo de la historia de los gemelos teflón en el vecindario. Contó sobre paradas de tráfico que se convirtieron en interrogatorios violentos.
Un joven hospitalizado con costillas rotas y repetidos casos en los que las quejas de las víctimas se desvanecieron en el aire. Jessica escuchó atentamente con el corazón palpitante. Miró la mesa de la defensa y notó cómo los oficiales Connelly y Vaughan apenas se inmutaron. Su abogado, Thomas Barryman, era un abogado defensor experimentado con un historial impecable por sacar a la policía del apuro. Jessica sabía que Barryman no escatimaría ninguna táctica. No importa cuán agresivo fuera para mantener libres a sus clientes, cuando fue el turno de Jessica de interrogar al reverendo Newton, ella cuidadosamente expuso cada instancia de mala conducta. Fotos de cuerpos con hematomas fueron pasadas por la corte. La galería murmuró en estado de shock ante la dura realidad mostrada. Pero el juez Caldwell parecía completamente impresionado. Interrumpía regularmente a Jessica con preguntas directas. ¿Estamos seguros de que esta lesión ocurrió durante una interacción con los oficiales? ¿Presenció personalmente todo el evento una y otra vez? El tono de Caldwell sugería escepticismo. El reverendo respondió con calma, pero la frustración oscurecía los rasgos de Jessica cada vez que ganaba impulso. Caldwell intervino redirigiendo o menospreciando la gravedad de la evidencia. Finalmente llegó el momento de presentar imágenes de video. Una grabación inestable de un teléfono celular capturó a los oficiales Connelly y Vaughan arrastrando a un adolescente esposado por el concreto. Crea un rostro golpeado, súplicas desesperadas de clemencia. No había duda de que algo horrible había sucedido. La tensión en la sala del tribunal se disparó. Esto Jessica pensó que podría ser el punto de inflexión. Se quedó con el control remoto en la mano. Su señoría. El siguiente video muestra claramente al oficial Connelly iniciando una fuerza excesiva. Podemos ver al adolescente sumiso y sin resistirse. Las luces se atenuaron mientras el clip granulado parpadeaba en una pantalla grande. Murmullos ondularon a través de la audiencia. Algunas personas jadearon, incluso los partidarios del oficial parecían inquietos. Connelly se movió en su asiento, la mandíbula apretada, pero tan pronto como terminó el video, Barryman se puso de pie de un salto. Objeción: este clip carece de autenticidad. No hay evidencia directa que vincule la fecha y la hora con estos oficiales. Por lo que sabemos, esto podría ser manipulado o sacado de contexto. Jessica había anticipado ese movimiento. Ofreció una verificación de marca de tiempo y un formulario de cadena de custodia digital. Pero antes de que pudiera entregárselo, el juez Caldwell interrumpió: «Señorita Morgan, no estoy convencida de que este metraje cumpla con los estándares necesarios de credibilidad. Reservaré mi decisión sobre su admisibilidad hasta que proporcione una mayor corroboración». La voz del juez reverberó con firmeza. El rostro de Jessica ardía. Tenía la documentación, pero los ojos de Caldwell vagaron desinteresados. Una punzada de pavor se instaló en su estómago como si estuviera luchando contra una corriente demasiado poderosa para nadar contra ella. Aún así se negó a perder la compostura. Había más testigos, más evidencia, y si el juez quería corroboración, la entregaría afuera. El pasillo vibraba de tensión durante un breve receso. Jessica se reunió con el reverendo Newton y otros testigos potenciales, asegurándose de que estuvieran listos para testificar. Cada momento estaba más segura de que Caldwell estaba tratando deliberadamente de socavar el caso, pero también sentía una creciente determinación en los miembros de la comunidad que habían venido a apoyarla a pesar de los obstáculos. Creían en ella. Alguien tenía que exponer la verdad. Su determinación se solidificó. Juró en silencio que no dejaría que este juez o estos oficiales siguieran pisoteando los derechos de personas inocentes. Lucharía con todas las armas legales a su disposición. Jessica no sabía que la pelea se volvería más personal de lo que jamás imaginó. Cuando terminó el receso, el comportamiento del juez Caldwell se volvió más afilado. Su impaciencia era palpable mientras reanudaba rápidamente la audiencia. «Déjenme ser concisos, señorita Morgan, el tiempo de la corte es valioso», anunció golpeando su gavel. Jessica llamó a su siguiente testigo, una madre soltera llamada Tabitha Brown, cuya desgarradora historia de una redada de drogas injusta había sacudido al vecindario hace solo unos meses durante un golpe nocturno a los oficiales.
Connelly y Vaughn irrumpieron en su casa sin una orden judicial adecuada acusándola de albergar narcóticos. El asustado hijo de Tabitha se vio obligado a ver cómo su madre era inmovilizada en el suelo. La redada no produjo drogas ni se presentaron cargos, pero el trauma persistió. La voz de Tabitha tembló mientras relataba el incidente, contando cada detalle, como Vaughn le gritó órdenes a su hija de 9 años para que se quedara en la esquina, como Connelly siguió presionando su cara contra la alfombra incluso después de que la esposaron. Jessica estudió el estrado del jurado, aunque se trataba de una audiencia de moción ante el juez, y se dio cuenta de lo profundamente que la historia parecía resonar con los pocos funcionarios a los que se les permitió observar por un momento. Se atrevió a esperar que este testimonio finalmente pudiera romper la fachada helada del juez. Pero Caldwell mantuvo una expresión estoica, mirando ocasionalmente hacia la mesa de la defensa. Jessica notó un destello de reconocimiento entre el juez y Berryman que le revolvió el estómago cuando Tabitha terminó su llorosa. Berryman se levantó para el contrainterrogatorio con escalofriante precisión. Pintó a Tabitha como no eres confiable. Has tenido problemas financieros. Correcto, señorita Brown, y harías cualquier cosa para obtener dinero, incluyendo presentar una demanda frívola contra la ciudad. Correcto. Insistió en la idea de que Tabitha buscaba un acuerdo. Retorció sus palabras hasta que el peso emocional de su testimonio comenzó a desmoronarse ante los ojos de la corte. Jessica objetó varias veces, pero Caldwell repitió repetidamente. La anuló. El patrón era evidentemente claro. Caldwell estaba ayudando a la defensa en todo momento. Permitió a Berryman casi rienda suelta para hacer agujeros en las historias de los testigos, pero tomó medidas drásticas cada vez que Jessica intentaba desafiar los relatos del oficial. Al final de ese día, la audiencia se sintió más como una farsa que como una genuina búsqueda de la verdad. Fuera del juzgado, los reporteros pululaban. Las cámaras destellaban. Los micrófonos se empujaban hacia adelante. Jessica ofreció una declaración serena. Respaldamos nuestra evidencia. No seremos silenciados todavía. Sintió un creciente pozo de desesperación. Los gemelos de teflón parecían estar a punto de escapar una vez más, cortesía del inquebrantable escudo del juez Caldwell. Una llamada telefónica inesperada interrumpió su espiral de frustración. Un amigo de la Facultad de Derecho que trabajaba en la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Este de Pensilvania captó un fragmento de su audiencia en las noticias locales. Su amiga dijo que el juez es notorio. Aguanta, lo tenemos vigilado también desde el lado federal. Jessica frunció el ceño. ¿Quieres decir que hay rumores sobre la conducta de Caldwell? Escuchó una pausa momentánea en el otro extremo, extraoficialmente. Sí, algunos rumores sugieren que está involucrado en más que solo fallos cuestionables, pero es hash. Sigue presionando. Si surge algo grande, los federales podrían tomar nota. Jessica colgó. Una mezcla inquietante de esperanza y miedo se arremolinaba en su interior. No tenía idea de cuán explosivas se volverían las cosas ni cuán central sería para derribar al juez Caldwell por ahora. Tenía que mantenerse firme y seguir adelante a pesar de las probabilidades. Los días se convirtieron en semanas a medida que la audiencia se extendía. Jessica se encontró mirando la evidencia que debería haber sido más que suficiente para condenar a cualquier otro ciudadano, pero las líneas de poder en el sistema de justicia de Filadelfia estaban anudadas con Caldwell sentado en la cúspide de una red enmarañada cada vez. Jessica trajo nuevos testigos o documentos, cual encontró excusas para desestimarlos o cuestionarlos. Circulaban rumores entre el personal del juzgado, se rumoreaba que Caldwell tenía profundas conexiones políticas, empezando por su suegro, un senador estatal retirado que todavía movía los hilos tras bastidores. Otros afirmaban que Caldwell había sido reprendido una vez por el Comité de Ética Judicial por malversación de fondos. Pero el archivo había desaparecido misteriosamente una tarde cuando Jessica estaba revisando una pila de declaraciones en su estrecha oficina en el centro comunitario. Recibió una llamada telefónica de un número bloqueado, casi la dejó ir al buzón de voz, pero el instinto la guió para que recogiera a la señorita Morgan,
Una voz áspera dijo: «Tengo información sobre Caldwell, nos vemos mañana a las 7 de la tarde Brittenhouse Square junto a la fuente». Entonces la línea se cortó, ella miró su teléfono. La sospecha y la curiosidad luchaban dentro de ella. Era una trampa, algún intento de la defensa de desconcertarla, o tal vez era alguien con información privilegiada, alguien harto de la corrupción de Caldwell. Jessica sopesó el riesgo. Finalmente, su deseo por la verdad superó su cautela y decidió ir a la noche siguiente. Llegó a Brittenhouse Square justo antes del anochecer. Incluso con la luz que se desvanecía, el parque estaba vivo con corredores, parejas paseando de la mano y paseadores de perros. Los ojos de Jessica se movían rápidamente en busca de alguien que pudiera estar esperándola. Encontró un banco cerca de la ornamentada fuente y se sentó. Los minutos pasaban. Finalmente, una figura alta con una gabardina se acercó. Llevaba una gorra de béisbol baja, manteniendo su rostro medio oculto. Sin sentarse, habló. «Soy un paralelo en la antigua firma de Caldwell. Hace años manejé parte de su papeleo financiero. Aceptó donaciones de la Orden Fraternal de la Policía, mucho dinero y no todo. Fue contabilizado. Tengo los documentos para probarlo». El corazón de Jessica se aceleró. Si Caldwell era aceptando dinero ilegalmente del sindicato de policía, que podría ser la clave para exponer su parcialidad. ¿Por qué presentarse ahora?, preguntó el hombre. Dudó. «Déjame decir solo que he desarrollado una conciencia. No puedo verlo manipular la justicia por más tiempo. Ha hecho suficiente daño. La gente de mi oficina sospecha que también está vinculado con el crimen organizado, usando los tribunales para presionar a las empresas y extorsionar dinero, pero todo es rumor excepto por este dinero. Rastrearlo. ¿Lo quieres?». Jessica asintió con entusiasmo, su mente ya corriendo con posibilidades. «Si esto podría ser enorme, pero ¿cómo me comunico contigo?». Le entregó una pequeña unidad flash. «Todos los datos están aquí. Manténlos seguros. Si necesitas más, te encontraré luego». Se fundió de nuevo entre la multitud. Jessica aferró la unidad flash, plenamente consciente de que este no era un riesgo pequeño. Si Caldwell descubría que tenía esta información, no había forma de saber qué podría pasar, pero tenía que actuar. La lucha por la justicia era más grande que sus miedos. Aún no había previsto cuán rápido Caldwell contraatacaría. A la mañana siguiente, Jessica se despertó con su teléfono vibrando sin cesar. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de redes sociales. Algo grande había sucedido. Hojeando sus notificaciones, ella vio que había aparecido una noticia en un tabloide local. La abogada activista Jessica Morgan está siendo investigada por manipulación de pruebas. Se quedó sin aliento. Manipulación de pruebas. Nunca había hecho nada remotamente parecido. El corazón le latía con fuerza. Hojeó el artículo. Citaba fuentes anónimas dentro del juzgado que afirmaban que Jessica había falsificado declaraciones de testigos y manipulado imágenes de video para incriminar a oficiales honorables. El artículo era una farsa, pero era lo suficientemente sensacional como para dañar su credibilidad. Poco después, su teléfono volvió a sonar. La voz del reverendo Newton crepitó de alarma. «Jessica, la prensa me está acosando. Dicen que falsificamos todo. Esta es una campaña de desprestigio y no se detendrán contigo. Algunos insinúan que todo nuestro grupo comunitario es fraudulento. ¿Qué hacemos?». Jessica sintió que el pulso le latía con fuerza. Se obligó a hablar con calma. «Celebramos una conferencia de prensa. Negamos estas acusaciones y nos mantenemos firmes. Esta es una represalia clásica. Me pondré en contacto con un amigo abogado que se especialice en difamación. Lucharemos contra esto». Pero ella sabía lo fácil que era manipular la confianza del público. Aquellos que habían visto los videos, leído las declaraciones o escuchado las historias de primera mano podría apoyarla, pero muchos otros creerían la narrativa sensacionalista, especialmente si Caldwell y los gemelos de teflón seguían alimentando la mentira. Más tarde ese día, asistió a una conferencia de prensa organizada apresuradamente afuera del centro comunitario. La cámara tomó fotos y mostró el momento en que subía a un pequeño podio. «Estas acusaciones no tienen fundamento», Jessica declaró. «Nunca he manipulado ninguna evidencia. Nuestros testigos son reales, sus historias son genuinas.
tenemos los hechos de nuestro lado y no seremos intimidados por tácticas baratas. Los partidarios vitorearon, pero las preguntas que siguieron fueron agudas. ¿Qué hay sobre el memorando recientemente filtrado que indica que usted entrenó a los testigos? ¿Niega haberlos instado a exagerar las lesiones? El ataque la desgastó, aunque mantuvo la compostura frente a las cámaras. Cuando finalmente regresó a su oficina, se desplomó en una silla. El agotamiento irradiaba a través de ella. Quería conectar la unidad Flash del paralelo y comenzar a construir un caso contra Caldwell, pero el día había sido consumido por el control de daños. Justo cuando se escabullía para examinar los archivos, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Necesito hablar. Nos vemos en el Pantit Centro de Arte Novia 20 horas. Información importante sobre Caldwell. Jessica estaba desgarrada, estaba desesperada por respuestas, pero el momento era sospechoso. ¿Podría confiar en esta nueva pista o era otra trampa diseñada para desacreditarla o incluso dañarla? Sabía que estas reuniones clandestinas eran arriesgadas, pero el tiempo se le escapaba. Caldwell claramente estaba intensificando sus ataques, tenía que mantenerse un paso por delante. Así que cogió su portátil y la memoria USB, dejó una nota rápida en su escritorio para cualquier colega que pudiera preguntarse dónde había ido y salió. Se dijo a sí misma que la precaución era primordial, pero también sintió una adrenalina creciente, segura de que la próxima confrontación podría ser el punto de inflexión en toda esta terrible experiencia. El Pantit Bride Art Center estaba tranquilo esa noche con solo un puñado de personal guardando sillas plegables de un evento anterior. Jessica se deslizó dentro escaneando el vestíbulo en busca de alguna señal de su contacto anónimo. Un hombre estaba cerca de un mural con las manos en los bolsillos, cabeza gacha. Se acercó con cautela. ¿Estás aquí sobre Caldwell?, murmuró con el corazón latiendo con fuerza. Él levantó la cara revelando una expresión angustiada. Soy el detective Marcus, oí asuntos internos. Su voz era baja y tensa. He estado investigando Caldwell durante meses, pero seguía llegando a callejones sin salida. Parece que compartimos un enemigo común. Asuntos internos. El agarre de Jessica en su maletín se apretó. Así que ya sabes sobre sus vínculos con los gemelos Teflón. Oí, asentí. Sí, han estado canalizando lavado de dinero, sobornos. Caldwell tiene algo que ver en todo. He intentado denunciar, pero cada vez que presento un informe, desaparece. Oficiales de alto rango están involucrados. Cubriendo sus huellas, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una carpeta delgada. Tengo pruebas de vigilancia no oficial que Connelly y Vaughan han llevado a cabo. Han estado interviniendo líneas telefónicas, siguiendo a la gente, especialmente a ti. Están buscando suciedad o una oportunidad para incriminarte. Ten cuidado. Jessica sintió un escalofrío. Así que esa campaña de desprestigio en la prensa podría ser el comienzo. Oira sintió con tristeza. Así es como operan. Desacreditar a cualquiera que hable. Lo he visto antes. Incluso intentaron desenterrar cosas sobre mí, amenazando con filtrar fotos personales. Extendió la carpeta. Dentro había fotos de Caldwell reunido con los gemelos Teflón en una cabina privada en un restaurante de alta gama, además de registros telefónicos que vinculan Caldwell's Chambers con los números personales del oficial. Esta es suficiente evidencia circunstancial para iniciar una investigación formal. Oir continuó, pero no suficiente para una condena garantizada. Necesitamos una prueba irrefutable como los registros financieros o un testigo ocular de un soborno. Jessica recordó la unidad Flash del Pargal. Puede que tenga la pieza que falta. Estados financieros que muestran donaciones sospechosas de la Orden Fraternal de la Policía. Posiblemente más. Simplemente no he tenido tiempo de revisarlo a fondo. El alivio cruzó por los rasgos de O. Entonces vayamos a un lugar seguro y profundicemos en ello. Mi oficina está comprometida y su centro comunitario es demasiado obvio. Un target. Terminaron en un café cercano que permanecía abierto hasta tarde. Se sentaron en una mesa de la esquina lejos de miradas indiscretas. Jessica abrió su computadora portátil, insertó la unidad Flash y escribió una solicitud de contraseña que apareció. Frunció el ceño. Parece que está encriptada. Necesitaré algunos intentos para descifrar esto o tal vez algún software especializado.
Oír se frotó las sienes. El agotamiento se apoderaba de su voz. No tenemos mucho tiempo. Caldwell probablemente ya sabe que nos hemos conocido. Apuesto a que tienes tu teléfono intervenido. Hagamos lo que podamos con las partes no cifradas. Encontraron una serie de extractos bancarios vinculados a una cuenta sospechosa etiquetada como CRLD de Trust. Cada mes, grandes depósitos fluían de una variedad de fuentes, incluido el #775 del fondo FOB. Las cantidades eran sustanciales, decenas de miles de dólares. Las sospechas de Jessica se convirtieron en certeza. Caldwell estaba en el negocio de las estafas, engrasando las ruedas para mantener a los gemelos Teflón seguros a medida que pasaban las horas. Las luces del café se atenuaron, lo que insinuaba que la hora de cierre estaba cerca. Jessica descargó todo, lo colocó en un servidor seguro. Se separaron con un plan: recopilar más pruebas, proteger sus fuentes, y cuando llegó el momento adecuado, exponer a Caldwell. Jessica sintió un destello de esperanza incluso en medio del peligro. Por fin tenía aliados. Al día siguiente en la corte, comenzó como cualquier otra. Jessica, cansada de su excavación nocturna, tomó asiento en la mesa del demandante. Caldwell se avecinaba. Desde el estrado no perdió el tiempo y se lanzó a un monólogo desdeñoso sobre las acusaciones sin fundamento de mala conducta policial. El gemelo Teflón se sentó, intercambiando sonrisas de lado con suficiencia cada vez que Caldwell golpeaba verbalmente a Jessica. La señorita Morgan Caldwell dijo arrastrando las palabras: confío en que se haya recuperado del fiasco de relaciones públicas de ayer o tiene la intención de desperdiciar el tiempo de esta corte con más evidencia cuestionable. Un silencio cayó sobre la sala del tribunal. La tensión era eléctrica. La mandíbula de Jessica se tensó, pero ella se dirigió a él firmemente: su señoría, mi única intención es presentar los hechos como es mi deber. Durante la próxima hora Jessica llamó a 2 testigos más al estrado. Cada uno testificó sobre el acoso y la violencia a manos de los gemelos Teflón. Pero una vez más Caldwell sistemáticamente menospreció su testimonio, aprovechando cualquier discrepancia menor. Dijo que sucedió a las 10 de la noche, pero tu declaración dice 22:15 horas. ¿Cuál es? Su línea de preguntas parecía diseñada para confundir, no para aclarar. Detrás de ella, sintió la frustración de los miembros de la comunidad. Este era el mismo baile de siempre. Un juez corrupto protegiendo a los suyos, pero Jessica permaneció tranquila. Sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de desarrollarse, uno que Caldwell no vería venir. A mitad de los procedimientos, las puertas de la galería se abrieron de golpe. 2 funcionarios de aspecto severo entraron. Uno llevaba el traje azul marino y la corbata impecable típicos de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, el otro llevaba un maletín adornado con el sello del Departamento de Justicia de los EU. Los susurros resonaron entre la multitud. El juez Caldwell hizo una pausa. La molestia brilló en sus ojos. Estamos en sesión. ¿Puedo preguntar el propósito de esta interrupción? El hombre del Departamento de Justicia dio un paso al frente. Su señoría, soy el fiscal adjunto de los EU, Jonathan Pierce. Tenemos motivos para creer que se ha producido un error judicial significativo en esta sala. Solicitamos un breve receso para hablar con usted en la Cámara. El rostro de Caldwell palideció momentáneamente, pero forzó una sonrisa condescendiente. Esto es muy irregular. No puedo imaginar qué motivos el gobierno federal tiene que intervenir en un asunto local. La voz de Pierce lo interrumpió alegando una investigación federal en curso sobre corrupción judicial. Su señoría, las palabras flotaron en el aire como un trueno. Los jadeos resonaron por toda la sala. Jessica se permitió un sutil suspiro de alivio. La caballería había llegado, o eso parecía. Estaba tan aturdida como todos los demás. No esperaba que los federales hicieran un movimiento tan audaz en un tribunal abierto. Caldwell fulminó con la mirada a Pierce y luego a Jessica, como si tratara de reconstruir cómo había sucedido esto. Su compostura forzada se quebró por un instante, revelando un destello de pánico. Muy bien, gruñó,
cerrando de golpe su gable. El tribunal está en receso durante 15 minutos. Barrió las túnicas que se arrastraban tras él, seguido por los funcionarios federales. La galería estalló en un zumbido. Los reporteros escribieron frenéticamente en sus teléfonos. Jessica intentó permanecer estoica, pero por dentro su corazón latía con júbilo. Esto era todo. Finalmente, el brazo fuerte del gobierno federal estaba interviniendo. Una pequeña onda de esperanza se extendió también entre las víctimas. Tal vez el reinado de Caldwell estaba llegando a su fin. Los 15 minutos se convirtieron en 30, luego una hora. La tensión se acumuló en la sala del tribunal, que seguía siendo un murmullo de especulaciones. Jessica caminaba cerca de la mesa del consejo, susurrando ocasionalmente palabras tranquilizadoras a sus testigos y partidarios. Todo va a estar bien, solo mantengan la calma. Mientras tanto, los gemelos Teflón se acurrucaron con su abogado Barryman, que parecía cada vez más inquieto. Nadie sabía qué estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas de Caldwell. Finalmente, las puertas de la cámara del juez se abrieron. Caldwell emergió con la cara enrojecida, seguido por Pierce y el agente del FBI. Con una calma forzada, Caldwell se dirigió al tribunal. He hablado con los representantes del Departamento de Justicia. Han solicitado documentación adicional con respecto a estos procedimientos. Por el momento suspenderemos esta audiencia. Todas las partes deben permanecer disponibles para más interrogatorios. El final abrupto de la audiencia del día dejó a todos en un remolino de confusión. Jessica recogió su papeleo. La adrenalina aún aumentaba cuando salió de la sala del tribunal. Pierce se acercó a ella. Señorita Morgan, dijo, he escuchado cosas buenas sobre sus esfuerzos de investigación. Me gustaría hablar con usted en privado lo antes posible. Encontraron un pasillo tranquilo. El agente del FBI, cuya placa decía agente especial Camille Lawson, se unió a ellos. La voz de Pierce era nítida pero no desagradable. Hemos tenido a Caldwell en nuestro radar por un tiempo, pero necesitábamos evidencia concreta. Registros financieros, colusión con oficiales de policía, lo que sea. Recientemente adquirimos algunos datos cruciales que pueden unir todo. El corazón de Jessica dio un vuelco. También tengo algo de documentación. Se ofreció voluntariamente. Extractos bancarios, fotografías de reuniones, testimonios de testigos, y estamos trabajando para descifrar una unidad flash que podría contener aún más detalles sobre el soborno de Caldwell. Pierce intercambió una mirada con Lawson que se alinea con nuestra intención. Cuando descifre la unidad, la necesitamos. Trabajaremos juntos, pero manténgalo en secreto. Caldwell no es el único bajo sospecha. Algunos de sus asociados ocupan puestos poderosos en la ciudad. Jessica asintió, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y temor. Entiendo. Tendré cuidado, añadió Lawson. También estamos al tanto de la campaña de desprestigio en su contra. No deje que lo intimide. Hemos visto a Caldwell y sus compinches usar estas tácticas antes cuando se separaron. Jessica sintió envalentonada. El peso de la lucha sola se había aliviado ahora que el gobierno federal estaba involucrado, pero con ese alivio llegó una sensación más aguda de peligro. Caldwell no se rendiría sin luchar. Sospechaba que los siguientes movimientos serían más astutos, más despiadados. Esa noche convocó a su estrecho círculo de aliados, el reverendo Newton, el detective Hoy, y algunos líderes comunitarios de confianza. Explicó los eventos en el tribunal. La emoción de la corte se reflejó en sus rostros. Aunque el reverendo Newton advirtió que debemos permanecer vigilantes, el mal no se rinde fácilmente, el detective Oir estuvo de acuerdo. Estamos tratando con hombres que creen que están por encima de la ley. Tendremos que estar listos para cualquier cosa a pesar de las advertencias. Jessica sintió un atisbo de optimismo que no había experimentado en semanas. Finalmente, el impulso estaba de su lado con la oficina del fiscal de los CEU, investigando a Caldwell. Tenían una oportunidad real de derribar a los gemelos de Teflón y restaurar la fe en su comunidad. Solo rezó para que en el enfrentamiento final, la justicia no se quedara con los ojos vendados una vez más. En los días posteriores, los procedimientos judiciales quedaron en el limbo, ensombrecidos por la investigación federal que los gemelos de Teflón todavía intentaban proyectar.
Un aura de confianza se pavoneaba por los pasillos del precinto, pero corrían rumores de que asuntos internos los estaba cercando mientras tanto el juez Caldwell mantenía una presencia moderada. Venía al juzgado solo para tareas esenciales y evitaba las apariciones públicas. Jessica se mantuvo ocupada descifrando la unidad Flash con la ayuda de un amigo experto en tecnología, logró desbloquear una carpeta oculta en el interior, encontró un tesoro de archivos incriminatorios, correos electrónicos entre Caldwell y ciertos funcionarios del sindicato de policía, referencias a grandes préstamos que nunca se pagaron y discos codificados, discusiones sobre el manejo de abogados y testigos poco cooperativos. Cada nuevo descubrimiento enviaba una sacudida de conmoción y furia a través de Jessica, pero tuvo cuidado, hizo una copia de seguridad de todo y transfirió duplicados a Pierce y Lawson. Luego recibió una llamada que lo cambió todo. Jessica, es Jonathan Pierce, el de E.U. Dijo que hemos estado monitoreando su progreso. La oficina del fiscal de E.U. está buscando talento nuevo, alguien que entienda este caso de adentro hacia afuera, alguien que invirtió personalmente en justicia para la comunidad. Los ojos de Jessica se abrieron mientras continuaba. Has demostrado habilidad, resiliencia y un compromiso inquebrantable con la verdad. ¿Cómo lo harías? ¿Qué sientes acerca de unirte a nuestro equipo como fiscal federal asistente especial específicamente para procesar a Caldwell y sus asociados? Por un momento su mente dio vueltas. Recientemente había aprobado el examen de abogacía. Nunca había considerado un puesto federal tan pronto, pero la oportunidad era demasiado importante para descartarla. Esto no era solo un cambio de carrera, era una oportunidad de enfrentarse a la corrupción al más alto nivel armada con todo el peso de la autoridad federal. Tuvo que recuperar el aliento antes de responder. Sí, por supuesto que me sentiría honrada. Pierce se rió entre dientes. Ese es el espíritu. Semana. Agilicen el papeleo. Mantengan esto en silencio hasta que lo hagamos oficial. Los vigilantes de Caldwell están en todas partes. Días después, fue oficial. Jessica Morgan juró como fiscal federal asistente especial. La ceremonia fue privada, presenciada solo por un puñado de funcionarios del Departamento de Justicia, incluidos Pierce y Lawson. Jessica sintió escalofríos cuando levantó la mano derecha y recitó el juramento de defender la Constitución. Pensó en las muchas víctimas que habían sido silenciadas en la sala del tribunal de Caldwell. Juró que no les fallaría. Mientras tanto, se filtró la noticia de que un joven abogado negro estaba a punto de liderar el caso federal contra C. Bueno, alguien que una vez fue despedido y humillado en su sala del tribunal. Surgen rumores kármicos y se extienden por la comunidad legal. La prensa especuló salvajemente sobre el juez Caldwell en la silla caliente. ¿Se anularán sus casos pasados por cada partidario que Caldwell tenía? Ahora había una docena de críticos que exigían públicamente su renuncia, pero el juez aún no mostraba signos de capitulación. Continuó fallando en casos menores, ignorando los llamados para que se hiciera a un lado. Detrás de escena, su equipo legal se apresuró a preparar una contranarrativa de inocencia. Insistieron en que fue víctima de una cacería de brujas política y que Jessica era parcial debido a su activismo previo. Jessica, por su parte, se mantuvo concentrada. Pasó largas horas en la oficina del fiscal de los E.U., examinando volúmenes de evidencia, redactando mociones y refinando estrategias con sus nuevos colegas. Cada noche, cerraba la puerta con llave y pedía que la acompañaran a casa. Los matones de Caldwell aún podrían intentar algo peligroso. Los gemelos de teflón habían desaparecido de la vista pública. Se rumoreaba que estaban bajo licencia administrativa en espera de una mayor investigación. Ella sospechaba que eran acorralada, desesperada y posiblemente más letal que nunca. En el silencio de la noche, se quedaba despierta y reflexionaba sobre cuánto había cambiado. Ya no era la abogada comunitaria con exceso de trabajo que luchaba sola en una batalla cuesta arriba. Era una fiscal federal recién nombrada, armada con pruebas imparables.
El escenario estaba listo para un enfrentamiento que sacudiría el sistema de justicia de Filadelfia hasta sus cimientos. La audiencia para la orden judicial preliminar de Caldwell tuvo lugar en un tribunal federal, un lugar mucho más imponente que el antiguo lugar de reunión de Caldwell. Filas de bancos relucientes se enfrentaban a un deus imponente. El juez federal que presidía era conocido por su imparcialidad y su intolerancia a la teatralidad. Las cámaras se alineaban en el pasillo. El informe de ERS se apiñaba para tomar posiciones y la multitud se reunió afuera con carteles que decían justicia para nuestra comunidad y Quell debe pagar. Jessica llegó temprano flanqueada por Pierce y Lawson, vestida con un elegante traje negro. Sintió los nervios bailar en su estómago, pero también una determinación férrea. Esto era para lo que se había entrenado, para lo que su experiencia en el tribunal de Caldwell la había preparado para enfrentar cuando Caldwell entró esta vez como el acusado, no el juez presidente. Los susurros resonaron en la galería. Parecía mayor, más demacrado, como un hombre asediado. Su abogado defensor, un litigante de alto perfil llamado Meline Branson, irradiaba una confianza fría. Tomaron asiento. Caldwell miró a Jessica con abierto desdén. Comenzaron las declaraciones de apertura. Pierce manejó los trazos generales que describen el caso del Departamento de Justicia. Pruebas de impropiedad financiera, colusión con oficiales corruptos conocidos y obstrucción de la justicia. Luego, le dio la palabra a Jessica para una presentación más detallada. Se tomó un momento para calmarse y luego dio un paso al frente. Su señoría, durante años, el juez Isen Caldwell ha abusado de su posición de autoridad para proteger a los oficiales de policía que cometen brutalidad y para amasar fondos ilícitos de grupos de intereses especiales. Probaremos sin lugar a dudas que su sala del tribunal nunca se trató de justicia, sino de ganancias y poder. Metódicamente, presentó las pruebas, los extractos bancarios, los correos electrónicos, las unidades flash recién descifradas, los detalles incriminatorios. Las pantallas mostraban gráficos de la riqueza inexplicable de Caldwell, las transacciones sospechosas de las cuentas del sindicato de la policía y el dinero del silencio pagado para silenciar a los posibles denunciantes. La nueva diapositiva provocó jadeos bajos de la audiencia. Branson intentó hacer agujeros en la evidencia alegando que algunos documentos podrían ser falsificados o sacados de contexto. Ella presionó a Jessica sobre su activismo previo, insinuando que Jessica tenía una venganza personal contra Caldwell y podría estar usando su nueva autoridad para ajustar cuentas. Jessica refutó con calma mi historia personal con el acusado, es precisamente por eso que tomé este caso. Sé cómo se manifiesta su corrupción en el mundo real dañando a ciudadanos inocentes. Los hechos se sostienen por sí solos. Los espectadores estaban fascinados. Este juicio contenía todo el drama de un escándalo de alto riesgo. Un fiscal estrella en ascenso confrontando a un juez que alguna vez fue intocable. Los gemelos Teflón incluso hicieron una aparición en la galería lanzando miradas oscuras a Jessica. Sintió el peso de su odio, pero también la oleada de apoyo comunitario. Para el segundo día de audiencias, emergieron testimonios más condenatorios. El detective O'Ear subió al estrado y describió cómo Caldwell y los gemelos Teflón habían conspirado para ocultar o destruir evidencia en casos de brutalidad policial. Sus detallados relatos de tácticas de intimidación sorprendieron a la sala del tribunal, pero el golpe más devastador provino de un fuente improbable, la propia ex asistente legal de Caldwell, quien admitió bajo juramento que había visto archivos de casos sellados manipulados con decisiones prescritas por la policía, abogados del sindicato y cheques que nunca pasaron por los canales oficiales. Para cuando Jessica terminó de interrogarla, el caso de la fiscalía ya no era hermético. Los partidarios de Caldwell argumentan que todo esto fue fabricado, cada pieza encaja en un rompecabezas escalofriante de corrupción sistémica. El juez en el estrado anunció un breve receso antes de emitir decisiones sobre mociones clave. Cuando Jessica regresó a su asiento, sorprendió a Caldwell mirándola con furia y miedo. Por primera vez sintió que él creía que en realidad podría perderlo. Todo llegó el último día de la audiencia. Los espectadores llenaron la galería que bordeaba las paredes cuando los bancos se
Quedaron sin espacio, incluso el balcón estaba lleno de espectadores, miembros de la comunidad, estudiantes de derecho, ciudadanos curiosos, todos ansiosos por presenciar el momento histórico en que el juez federal Samuels entró cara a Stern, martillo en mano. Orden en la corte, dijo en voz baja, y cayó un silencio. Se volvió hacia Caldwell y su equipo de defensa después de revisar cuidadosamente la evidencia. Está claro que tiene un asunto serio de jurisdicción federal. Este tribunal encuentra suficiente causa probable para proceder con un juicio penal completo por cargos que incluyen crimen organizado, soborno y obstrucción de la justicia. En la declaración las cámaras hicieron clic y los reporteros se apresuraron a obtener actualizaciones. El rostro de Caldwell se puso blanco, fantasmal. Branson intentó objetar, pero el juez Samuels continuó: la fianza se fijará en una cantidad alta y el acusado entregará su pasaporte. Golpeó su martillo señalando el final de la audiencia. Una ovación espontánea estalló desde la galería. Jessica se permitió una sonrisa de alivio, aunque sabía que la pelea no había terminado. Este era solo el preludio de un juicio penal más grande. Caldwell todavía tenía recursos y conexiones, pero por ahora la justicia avanzaba mientras la sala del tribunal se vaciaba. Caldwell se demoró. Jessica lo notó mirándola con una intensidad inquietante. Se acercó ignorando las advertencias de su propio abogado. Esto no ha terminado, señorita Morgan siseó. Puede que pienses que has ganado, pero sé que eres amable, siempre en busca de una victoria rápida sin ver el panorama general. Ella lo miró directamente a los ojos. El panorama general es justicia para el pueblo. Has dañado un concepto que claramente no entiendes. Se burló, dándose la vuelta, pero no antes de susurrar: te arrepentirás de haber pisado mi sala del tribunal. Sus palabras la inquietaron, pero cuando salió de la vista de los partidarios que coreaban le levantaron el ánimo. Los periodistas clamaron por citas y ella dio una declaración mesurada. Este es un paso adelante para la justicia en Filadelfia. Debemos permanecer vigilantes. La verdadera igualdad ante la ley requiere que incluso aquellos en posiciones de poder rindan cuentas. En las próximas semanas, se fijó la fecha del juicio penal de Caldwell. Un torbellino de especulaciones mediáticas girando a su alrededor. Jessica anticipó una batalla legal prolongada, pero sucedió algo inesperado. Uno de los asociados más cercanos de Caldwell cedió bajo presión y decidió testificar en su contra. Este amigo poseía registros de reuniones clandestinas, mensajes que Caldwell había enviado, evidencia tan condenatoria que podría garantizar la condena por sí sola. Cuando Caldwell se enteró de la traición, entró en pánico, suplicó no ser detenido antes del juicio citando problemas de salud, pero el juez federal rechazó su solicitud. Pronto, los gemelos de Teflón fueron nombrados como co-conspiradores en la acusación ampliada de IND y ellos también fueron arrestados. Los hombres que habían dominado el poder sobre las calles durante tanto tiempo ahora se encontraban al otro lado de las rejas de Cold Steel. Para Jessica cada día se sentía surrealista. El sistema que una vez la escupió era ahora el mismo sistema que ejercía para derrocar la corrupción. Un silencio cayó sobre la ciudad mientras esperaban el resultado final. En tranquilos rincones de Filadelfia la gente susurraba sobre cómo el imparable Caldwell finalmente había sido derribado por una decidida mujer negra que se negó a ser silenciada. La luz del sol se inclinaba a través de los imponentes ventanales del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania, iluminando los pisos de madera pulida y las filas de bancos como bancos en la gran sala del Tribunal Federal. Afuera el aire de octubre era fresco, las hojas de otoño se arremolinaban a lo largo de las aceras donde los espectadores se habían reunido. Algunos carteles escritos a mano que decían: justicia para nuestra comunidad y la corrupción termina aquí. Dentro una tensión eléctrica flotaba. Este día decidiría el destino del juez Ethan Caldwell y los infames gemelos de Teflón. Jessica Morgan llegó temprano flanqueada por su mentor, el fiscal adjunto de E.U., Jonathan Pierce, y la agente especial Camille Lawson del FBI. Aunque su puesto como fiscal adjunta especial recién nombrada significaba que tenía un peso significativo, Jessica aún sentía una oleada de energía nerviosa en el estómago. En solo unos momentos vería al mismo hombre que una vez la humilló en un tribunal abierto, presentarse como un acusado que lucha por su propia libertad. Ese cambio de roles se sintió tan surrealista como gratificante. La galería estaba llena. Miembros de la comunidad, estudiantes de la Facultad de Derecho, reporteros fuera de servicio y ciudadanos curiosos llenaron cada asiento y se alinearon en las paredes,
luchando por un punto estratégico. Se hizo el silencio cuando condujeron a Ethan Caldwell. Se había ido la imponente figura con túnicas negras. Hoy, Caldwell llevaba un sencillo traje azul marino. Sus ojos estaban rodeados de fatiga detrás de él. Los oficiales Brian Connelly y Shaun Vaughan, anteriormente tan arrogantes que los apodaban los gemelos de teflón, avanzaron arrastrando los pies con muecas iguales. Las manos entrelazadas ante ellos como si anticiparan esposas en cualquier momento. El juez presidente, el honorable Gerald Samuels, entró con paso mesurado. Las túnicas oscuras cubrían sus anchos hombros. El alguacil pidió orden y el silencio en la sala del tribunal se volvió absoluto como si cada respiración estuviera conteniéndose. Todas las miradas se dirigieron hacia el estrado del jurado donde 12 rostros solemnes observaban la escena. Habían deliberado durante 2 días luchando con documentos de testimonios y pruebas que pintaban un retrato escalofriante de la corrupción judicial. Jessica estudió el comportamiento de Caldwell desde su asiento en la mesa de la fiscalía. Casi podía sentir la desesperación que se filtraba de su expresión cautelosa durante las últimas semanas. Lo había visto intentar cada maniobra legal, cada floritura retórica para defenderse, pero la montaña de pruebas era abrumadora. Libros de contabilidad bancarios secretos, correos electrónicos, rastros de testimonios de múltiples denunciantes. Al final, la fachada cuidadosamente erigida de Caldwell se había derrumbado como un castillo de naipes. Los jurados se levantaron como sus predecesores. Una mujer de mediana edad con un elegante blazer gris pronunció el veredicto con una voz que cortó el aire como un bisturí. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Ethan Caldwell culpable de todos los cargos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Murmullos de alivio y exaltación ondularon por la galería. Aunque el juez Samuels rápidamente pidió silencio con un fuerte envoltura de su grillete, el corazón de Jessica latía tan violentamente que podía sentirlo en sus oídos. Había sucedido. El juez una vez intocable fue condenado oficialmente. Caldwell se quedó allí aparentemente paralizado. Su boca se abrió ligeramente como para protestar prueba, pero las palabras le fallaron. Donde antes había exudado una confianza gélida, ahora parecía. Visiblemente conmocionado, su mirada se dirigió a la dirección de Jessica, rebosante de resentimiento y arrepentimiento. Por un instante sus ojos se encontraron y ella se preguntó cómo se sentía en ese momento, sabiendo que la misma persona a la que había tratado con tanto desdén fue instrumental en desenmascarar su corrupción. Aún el juicio no había terminado del todo. Luego vino la fase de sentencia y el juez Samuels, conocido por su enfoque lúcido hacia la justicia, no perdió el tiempo. Había seguido cada detalle del juicio con meticuloso cuidado desde el estrado. Su voz era mesurada pero severa mientras relataba la gravedad de las ofensas de Caldwell. Esta sala ha sido testigo de una atroz traición a la confianza pública. El juez Samuels pronunció, su barítono resonando en las vigas. Como funcionario judicial usted ejercía un inmenso poder sobre la vida de las personas. Ese poder estaba destinado a defender la justicia, proteger a los inocentes y castigar a los culpables. En cambio lo usó para enriquecerse y perpetuar el abuso sistémico. Jessica vio a Caldwell tensarse ante las palabras del juez. La ira cruzó brevemente por sus características, pero cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre la indulgencia se evaporó mientras Samuels continuaba a la luz de la abrumadora evidencia: extractos bancarios, colusión con agentes del orden, obstrucción de la justicia en múltiples casos y el daño irreparable infligido a víctimas inocentes. Este tribunal solo puede concluir que se justifica una sentencia severa. Con una mirada resuelta, el juez Samuels se volvió hacia los gemelos Teflón que estaban sentados en su propia mesa del consejo. Los oficiales Connelly y Vaughan se habían declarado culpables de una variedad de cargos federales que incluyen conspiración y violaciones de los derechos civiles. Esperando un poco de misericordia, sus cabezas agachadas por su participación. Oficiales Connelly y Vaughan también son declarados culpables. Samuels declaró que cumplirán penas de prisión significativas. Que sea un mensaje para todos los servidores públicos que su
Placa no los coloca por encima de la ley. Ahora el juez se enfrentó a Caldwell nuevamente, haciendo una pausa para el efecto. Un silencio palpable se apoderó de la sala. Este tribunal lo sentencia a usted, dicen Caldwell, a 20 años de prisión federal. Una exhalación colectiva pareció barrer a través de los espectadores. Algunas personas rompieron en aplausos ahogados que los Bite detuvieron rápidamente. Otros lloraron abiertamente, víctimas del régimen de Caldwell que habían esperado meses o años por este momento. El reverendo Howard Newton, sentado en la primera fila, inclinó la cabeza. Las lágrimas manchaban sus mejillas. El detective Marcus Oí, el oficial de asuntos internos que había arriesgado su carrera para revelar la verdad, simplemente miró al frente. El alivio y el agotamiento se reflejaban en sus rasgos. La garganta de Jessica se sintió apretada. Cerró los ojos por un fugaz segundo, dejando que la realidad la inundara. Este no fue un momento de victoria hueca o satisfacción presuntuosa, fue un testimonio de resiliencia. La solidaridad comunitaria y el principio inquebrantable de que la justicia debe servir a todos por igual. Un floreo de tareas administrativas siguió los términos de la prisión preventiva de Caldwell, la discusión de la restitución a ciertas víctimas y las instrucciones para el registro oficial. Los gemelos de teflón fueron escoltados afuera primero. Las cabezas bajas, sus presencias una vez intimidantes, completamente desinfladas. Luego vinieron los tobillos y las muñecas de Caldwell, que pronto serían atados por el mismo sistema que una vez había manipulado con tanta maestría. Tan pronto como se levantó la corte, la galería estalló en una ola de charla y emoción. Las pesadas puertas de madera se abrieron y los reporteros afuera clamaban por declaraciones. Jessica salió al aire fresco de la tarde sintiendo que llenaba sus pulmones como una promesa de renovación. Una multitud de micrófonos y cámaras giraron hacia ella, los flashes se dispararon y las voces se superpusieron. Señorita Morgan, ¿puede comentar sobre la importancia de este veredicto? ¿Qué opina de derrocar al juez que una vez desestimó sus reclamos? ¿Qué mensaje envía esto a los funcionarios corruptos en todas partes? Levantó una mano para callar a los reporteros. Creo que el resultado de hoy demuestra que nadie, ni siquiera aquellos en puestos de autoridad, pueden escapar de la responsabilidad por Forever This Victory. Pertenece a la comunidad que se negó a ser silenciada, a los valientes denunciantes que arriesgaron todo y a todos los que aún creen en el poder de la ley cuando se ejerce con integridad. A su lado el fiscal adjunto de Pierce asintió interviniendo para reforzar sus palabras. El agente especial Lawson estuvo detrás de ellos, representando al equipo de aplicación de la ley federal que había trabajado incansablemente para reconstruir el caso. Por un momento fugaz la mente de Jessica regresó a sus primeros días, parada sola en una sala de audiencias hostil, dudada y degradada. Ahora estaba lejos de estar sola. Mientras escaneaba a la multitud, su mirada se posó en rostros una vez llena de ira y desesperación, ahora iluminada con vindicación. Una madre cuya casa había sido allanada injustamente, un adolescente que había sido brutalmente golpeado pero nunca vio justicia hasta ahora, un padre que había perdido la fe en el sistema solo para presenciar su redención en este mismo juicio. Los equipos de noticias continuaron transmitiendo en vivo, capturando un momento único en una generación en la historia legal de Filadelfia. De pie en los escalones del juzgado, Jessica sintió un reconocimiento tácito. El verdadero trabajo acababa de comenzar. Mientras que la caída de Caldwell fue un punto de inflexión, el cambio sistémico requeriría una vigilancia duradera. La corrupción podría haber perdido un poderoso aliado, pero siempre podría encontrar otra cara si la gente miraba hacia otro lado. Quieta por ese momento, agitada por un viento fresco en el peso de un triunfo trascendental, Jessica se permitió una afirmación silenciosa. La semilla que plantó en las horas más oscuras había dado fruto. Se había enfrentado al hombre que intentó humillarla, lo había obligado a responder por sus crímenes y había asegurado una medida de justicia para innumerables víctimas que pensaron que el sistema las había abandonado. Cuando las luces de la cámara se atenuaron y la multitud comenzó a dispersarse, Jessica se enderezó un poco los hombros. Ella había cumplido el juramento que hizo al convertirse en abogada, de defender a quienes carecían de voz y de defender el Estado de Derecho contra todos los que abusaran de él. Al final, el reinado de un juez corrupto se derrumbó bajo el peso de la verdad y en su lugar se levantó un nuevo pilar de esperanza para todos los que se atrevieron a creer que la justicia, aunque a menudo se retrasaba,
nunca estaba realmente fuera de alcance. Esta poderosa historia nos recuerda que la integridad y la determinación pueden desmantelar incluso los mayores abusos de poder. Seguimos el notable viaje de Jessica Morgan desde una solitaria defensora de la comunidad humillada en la corte por un juez corrupto hasta una valiente asistente especial del fiscal estadounidense que ayudó a llevar a ese mismo juez ante la justicia con una resolución inquebrantable y una creencia en la ley. Expuso un sistema amañado contra los vulnerables y demostró que nadie, ni siquiera un funcionario bien conectado, está por encima de la responsabilidad. Si la historia de Jessica te conmovió, te inspiró o te abrió los ojos a la posibilidad de un cambio real, únete a nosotros para difundir este mensaje, comparte y suscríbete a este canal para que podamos seguir destacando tales of courage, resiliencia y verdad. Juntos podemos defender la justicia y asegurar que historias como la de Jessica lleguen lejos, más allá de los muros de cualquier sala del tribunal.